En este espacio de Opinión TV, cuando el río suena, usted lo sabe, siempre trae cosas buenas. Procuramos tener invitados con temas de interés y en esta ocasión no es la excepción. Cuando el río suena, tiene como invitado al licenciado en Derecho y maestro en Derecho Internacional, Ángel Daniel Torruco González. Ahorita les cuento de él, por de pronto te saludo. Un gusto enorme estar aquí con ustedes y con tu extraordinario público. Muchísimas gracias. Déjenme decirles que Ángel es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac y maestro en Derecho Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, allá en Nuevo León. Y él es el presidente del Foro Nacional de Oradores, José Muñoz Cota Ibáñez, aquí en Yucatán. Así es. Me ha hecho la deferencia de invitarme a participar con ellos, aunque disto mucho de ser orador. Pero bien se dice, mi amigo, huye de los elogios, pero haz lo posible para merecerlos. Y en esa lucha estamos todos los días. Y yo les quiero recordar o hacer una breve remembranza de cómo emboné con él. Pues resulta que hace algunos años, porque ya tienes historia alrededor de 3, 4 años, pues en las lides políticas de repente se me acerca un joven, 3 años menos, todavía es muy joven, para buscar ahí cómo ingresar al mundo de la comunicación en materia de los eventos de este tipo, de corte político, y poder expresarse, porque él pues es un maestro joven en el uso de la palabra, y como siempre hay que ver en los jóvenes una oportunidad de aprender, pues yo empecé a tratar de dar allá algunos tips. Y hoy día pues yo me voy a inscribir a tus cursos. Muchísimas gracias. Sé que eres maestro en la Universidad Anáhuac. Así es, tenemos ahorita la oportunidad de estar dando varias materias, historia mundial, igualmente el tema del sistema político mexicano, argumentación jurídica, derecho civil, y pues en eso estamos, en la formación de nuevos jóvenes que dentro del ámbito profesional, tanto en la licenciatura en Derecho como en Administración Pública, puedan estar realizando actividades positivas el día de mañana. ¿Cuántos años tienes, Ángel? 25 años. Oye, y hablas de actividades positivas, si te interesas en la oratoria, tienes un posgrado. ¿Por qué te invito? Por eso. Porque me gusta poner buenos ejemplos. Cuando el río suena, algo bueno trae. Cuéntame, ¿cómo es que...? Porque los jóvenes a tu edad, los antros, los cuates, el relajo, el fin de semana... el interés realmente... ¿Para tu edad? El interés realmente nace de ver la situación de nuestro país en lo general y darnos cuenta de que sí existen, aunque no son tantos, los jóvenes que queremos algo diferente. Entonces, por eso el apostar sobre todo a la formación es importante. Tratamos de ir lo más rápido posible, tanto en los posgrados, ahorita estamos estudiando un doctorado en gobierno en la Universidad de Anáhuac también, y siempre seguir fortaleciendo esa parte, ¿no? Y compartir al mismo tiempo, y yo creo que para eso me ha servido mucho la oratoria también. Jóvenes que queremos algo diferente. ¿Qué quieres tú? Me gustaría ver un país en donde exista, por ejemplo, un menor índice de pobreza, de desigualdad, un menor índice, por supuesto, de ignorancia, ¿no? Todavía seguimos acarreando un porcentaje alto, de acuerdo a datos del INEGI, en analfabetismo. Lo vemos cada vez que nos sacan en las pruebas internacionales en materia de educación, cómo termina México a comparación de otros países. Y yo creo que sobre todo en esas partes, ¿no? En la lucha social y en la parte educativa es donde más los jóvenes hoy en día tenemos que enfocarnos. Pero eso sin menosprecio de las actividades propias de la edad. Por supuesto, así es, también tiene que haber tiempo para todo, para convivir con amigos, con la familia, que siempre es lo más importante que tenemos. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? Amo ir al cine, como actividad fuera de la parte laboral, académica y demás, nos encanta ir al cine en familia, poder convivir sobre todo con la familia, es algo que para nosotros siempre ha sido muy importante. ¿Eso no crea apegos? Vaya, de repente entonces se nos vuelve difícil despegar de papá y de mamá y hacer nuestra propia historia. Realmente no, al contrario, yo creo que para eso hay mucho apoyo de parte de nuestros padres, al menos ahí en nuestra familia. Me fui 2 años a México a estudiar la maestría y no hubo mayor problema, y siempre sabes que existe esa comunión en donde cuando estamos en familia trabajamos como un equipo, y cuando es necesario apoyar a alguno de los integrantes se hace con muchísimo gusto. Correcto. ¿En la tuya hay más hermanos, cómo? Sí, tengo un hermano menor de 17 añitos que acaba de cumplir este 22 de enero, 17 años de edad, y mi padre y madre.
Correcto. Entremos un poco en materia de esto del Foro Nacional de Oradores, José Muñoz Cota Ibáñez. ¿Qué es eso? Bueno, el Foro Nacional de Oradores nace como una iniciativa del maestro Carlos Francisco Aquino, que lo que buscaba era fortalecer la oratoria a nivel nacional por medio de las enseñanzas de un extraordinario orador mexicano que fue precisamente José Muñoz Cota. Él fue una persona que aportó mucho a la oratoria mexicana, una enorme cantidad de libros publicados en materia de poesía y de oratoria. Fue el primer campeón nacional del periódico El Universal en 1926, o sea, mira, ya llovió, y también fue la escuela de una gran cantidad de jóvenes en su momento, ahora adultos, que han impactado en gobierno, en el área cultural de nuestro país. Entonces esta iniciativa viene a fortalecer en diferentes estados de la República a través de sus delegaciones la cultura de la oratoria, que más que nada es ese camino del orador de formarnos dentro del conocimiento y dentro del apego a las causas justas, como llamaba el maestro, que va orientado por supuesto al desarrollo social. ¿Y para qué nos sirve la oratoria? Te lo pregunto porque yo sí he conocido algunos muy buenos oradores, pero invariablemente con la etiqueta de políticos. Exactamente, yo creo que aquí se apega más al estilo de oratoria clásica, tratando de recuperar aquella arte de Demóstenes, de Marco Tulio Cicerón, en donde más allá de hablar por un partido, que también es válido, obviamente de las personas que lo integren, hables por una causa. Y aquí se ve también el por qué nos sirve, porque es una manera de fortalecer nuestra cultura y nuestro conocimiento, y sí hablar de esas causas justas, pero con un conocimiento de fondo, que eso es muy importante, y eso no todos los políticos o servidores públicos llegan a tenerlo. Ahí es a donde se distingue un verdadero y un auténtico orador. Distingue una causa, tiene una cultura que le permite fortalecer propuestas que ayuden a mejorar esa causa. Las palabras tienen un valor. Así es, completamente. Bien se dice, empeño mi palabra. Completamente. De hecho, el maestro José Muñoz Cota Ibáñez tenía una obra que es su obra principal, que se llama El hombre es su palabra, en donde habla mucho de revalorizar lo que es la palabra. O a veces las palabras hieren. También. Más que la espada. Así es. Al mismo tiempo que puede ser una herramienta para construir formidable, la misma historia pues nos ha demostrado que también pueden ser un arma, ¿no? Preguntemos uno de los grandes oradores de la historia, que fue por supuesto Adolf Hitler. Era una persona que lo utilizaba más bien como una arma, más que una herramienta. Bueno, tocas un personaje importante en la historia universal, importante pero no en sentido positivo. Así es. Y de la misma forma hay gente que de manera positiva la ha utilizado. Por ejemplo, tenemos a Cristo, que hubo un antes y un después de él. Tenemos ya de oradores a lo mejor más modernos, por supuesto, tenemos a Martin Luther King, con toda esa lucha porque hubiera una igualdad en Estados Unidos para las personas que eran de color. Igualmente tenemos la lucha de Dolores Ibárriru, que durante mucho tiempo a través de la oratoria y de la política también logró engranarlas para defender los derechos de la mujer. Entonces, así vemos grandes ejemplos de personajes que por medio de la oratoria han hecho un cambio. Y aquí en México se ha tenido también una gran aportación de personajes de nuestra historia que hoy los vemos como grandes políticos o literatos: Octavio Paz, Beatriz Paredes Rangel, más atrás Adolfo López Mateos, que fueron oradores y en su juventud participaron en concursos de oratoria. De hecho, llegaron a obtener muy buenas posiciones a nivel nacional, y que fue precisamente ese bagaje lo que les permitió más adelante crear un cambio social. Se dice que la palabra convence, pero los hechos dejan huella. ¿Cómo embonar esa congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, Ángel? Acabas de decir una palabra exacta para el tema: la congruencia. Ahí es a donde nosotros como oradores, aquellos que amamos el arte de la palabra, tenemos que seguir pugnando mucho, porque existe esa conexión entre lo que se piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace. Porque ciertamente, y es muy triste, ver a muchos jóvenes que a veces llegan a conquistar diferentes tribunas nacionales, y en el momento en el que les toca tener que llevar actos que puedan beneficiar a otras personas, ahí más bien importa el ego o importan otras cuestiones, ¿no? Entonces sí, a través del Foro Nacional de Oradores pugnamos mucho porque exista esa juventud, pero esa juventud positiva, realmente que sea congruente entre lo que dicen sus discursos y lo que hace allá afuera. ¿Qué tipo de ejercicios hacen
dentro de Tratamos este de hacer, más allá de ser un taller de oratoria, como hay otras organizaciones que lo hacen, en el caso del foro de lo que se trata es buscar que los oradores tengan una cercanía con esas causas que defienden, como por medio de eventos de alto impacto. Por ejemplo, si vamos a hacer un concurso de oratoria, que sea un concurso con una causa. Teníamos el año pasado, y lo vamos a repetir este año, el concurso de Olympe de Gouges, en donde hablábamos de los derechos de la mujer. Y esa era la temática principal. En otra ocasión tuvimos, por ejemplo, la presentación de un libro de un extraordinario orador, campeón nacional de oratoria, Jesús de la Torre Montúfar, que vino aquí al estado de Yucatán a hablarnos de sus experiencias durante el tiempo en el que él fue joven y conquistó un sinnúmero de tribunas también. Y así hacemos encuentros de oratoria, eventos relacionados con la oratoria, presentación de conferencias, eventos que vayan más orientados, más allá del aspecto competitivo nada más, o un simple concurso, que vayan más allá de un taller y que lleguen a un beneficio para la ciudadanía. ¿Qué beneficios te ha dado a ti el participar de todo este ámbito de la oratoria? Creo que una gran cantidad de experiencias. Tengo la oportunidad de estar en la oratoria aproximadamente hace 13 años y ha sido una oportunidad de pisar lugares que yo nunca pensé tal vez que hubiera podido pisar, el Teatro de la República y muchos otros lugares, el Senado, en donde hemos podido llegar a llevar un mensaje que pudiera representar lo que piensa la juventud mexicana. Y además de eso, dentro de lo profesional, una enorme cantidad de posibilidades, porque al menos he tenido la bendición, gracias a la oratoria, de nunca tener que pedir un empleo. Siempre ha habido la búsqueda de personas que quieren que colabore con algún proyecto con ellos. En el caso, por ejemplo, de ahora, ¿no?, que tenemos la oportunidad de estar colaborando en la Universidad de Anáhuac, también se lo debo en gran parte a esa experiencia que me ha dado la oratoria, de estar pisando constantemente tribunas, llenándome de cultura de tantos temas. Porque eso es muy importante. Llegas tú a un concurso y no sabes qué tema te va a tocar. Entonces tienes que estudiar todo. No sabes si te va a tocar La vida y obra de Ricardo Flores Magón, o te va a tocar hablar de Benito Juárez, o te va a tocar hablar de la literatura en México, Entonces tienes que estar constantemente viendo los índices, las encuestas, las estadísticas internacionales de las organizaciones nacionales e internacionales. ¿Cómo hacer? Créeme todos, que es un pendiente personal. ¿Cómo hacer para que los jóvenes, comenzando por los que tengo en casa, se interesen por ese tipo de temas, por ese tipo de cosas? Porque de repente los chavos dicen de quienes se interesan por temas culturales, históricos, etcétera. A ver si me acuerdo de los términos. Son ñoños, son tetos. Y yo les digo, no vaya a ser que ese ñoño vaya a ser tu jefe en un futuro. Completamente. Yo creo que realmente la mejor manera de hacer que la gente se interese en esto es llevándolos a que prueben lo que es una tribuna. Y te lo comento porque mucha gente piensa que es muy sencillo a lo mejor pararte y hablar lo que sea. No lo es. Pero no lo es. Incluso, yo diría, para gustos hay géneros. Que no la oratoria, ¿por qué no la literatura, la poesía, el teatro? Hay una serie de géneros artísticos amplios para que cada quien escoja los suyos. Y yo no estoy en contra de los temas que a algunos les pudieran parecer triviales, o hacer deporte, o es que fíjate que la oratoria, pero no es excluyente. No, la oratoria es como un deporte de alto rendimiento. Si tú quieres realmente estar formado en la oratoria, no puedes nada más participar una vez al año en alguna actividad de oratoria. Tienes que estar constantemente pisando tribuna o pierdes luz, ¿sí? De la misma manera, es también un deporte, como decía yo, de alto impacto, ¿no? Porque tú ves, por ejemplo, a deportistas de riesgo, ¿no? A esos que van y hacen actos que parecieran increíbles y difíciles de hacer. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por la adrenalina que se produce de estar en ese deporte. Y en la oratoria es igual. Sí. No hay un cañonazo más fuerte de adrenalina que pueda recibir tu cerebro que ver a un auditorio de 1000 personas enfrente de ti. Totalmente es eso. ¿Quién hace oratoria? La gente que realmente es valiente en el sentido emocional y dice, me quiero aventar a ese público, ¿no? a ese enorme monstruo de las 1000 cabezas que es el auditorio, y al mismo tiempo quiero llenarme de cultura y de conocimiento. Entonces es una extraordinaria herramienta. Porque ese monstruo no es mi adversario. Así es. En algún momento hay una especie de simbiosis, nos hacemos uno y se convierte en aliado, y cuando ocasionalmente se revela y da un sacudón, finalmente es aprendizaje. Y al final te das cuenta de que ese monstruo eres tú mismo. Sí. ¿A qué le tienes pánico cuando estás frente al público? A cómo te vas a ver frente a ellos. A lo único que le tienes miedo no es a la gente, es a ti mismo.
Cuando aprendes a conquistarte a ti mismo, cuando aprendes a realmente dominar tus emociones, tus sentimientos, en ese momento adquieres la capacidad de transmitir no solamente ideas, sino sentimientos. Ángel, ¿y quiénes pueden participar o ser integrantes de este Foro Nacional de Oradores? ¿Es un tanto elitista? No, para nada, puede participar cualquier persona. De hecho, la persona que generalmente jalamos, más chiquita, tiene 11 años, y de los más grandes tienen hasta sus 60, 70 años. Bien. Cualquier persona de cualquier sector social, de cualquier profesión, o incluso si hay alguien que no tenga una profesión pero quiere defender una causa, también está abierto el foro. El foro es abierto a cualquier persona que desee expresar sus sentimientos, sus ideas y crear una mejora en la sociedad. Hoy día con los juicios orales, los abogados lo necesitan. Sumamente útil, debería ser una herramienta básica en la formación de todo abogado. Porque hay abogados que tienen la capacidad de escrita intachable, ¿no? Pero ahora con el sistema penal acusatorio, si no tienen la capacidad de convencer a un juez, ahí terminó todo el conocimiento del derecho que puedan tener. Y ahí es a donde entra la oralidad. ¿A las mujeres les gusta la oratoria? También, hay muy buenas mujeres oradoras, no solamente en el estado de Yucatán, que tenemos extraordinarias oradoras, sino en toda la República. Se me ocurren, por citar algunos nombres de oradoras de mi generación, a Guadalupe López Alcántara, por ejemplo, del estado de Guerrero, una magnífica oradora, e igualmente tenemos muchos ejemplos de mujeres que han llegado a conquistar tribunas y que han defendido a su género también. Algunos se retraen porque sienten que no tienen la voz o la presencia. Yo creo que eso se desarrolla. Si pensamos, por ejemplo, en Demóstenes, pues tenía problemas de tartamudez, ¿cierto? Y a pesar de ello logró conquistarlos. Marco Tulio Cicerón, la primera vez que habló ante un público, se cohibió y lo hizo espantoso. Se fue a practicar, a estudiar durante varios años y regresó triunfal como un extraordinario orador. Cualquier persona puede conquistar. Yo temblé la primera vez que tuve un público. Yo también, somos varios. Y ese es el objetivo, ir venciendo esos miedos e ir conquistando la tribuna. Y si alguien que nos vea se interesa en participar o en pertenecer al Foro Nacional de Oradores José Muñoz Cota Ibáñez, ¿a quién se dirige? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, nos pueden encontrar, por ejemplo, tenemos ya ahorita lo que es la página de Facebook, que nos encuentran como Delegación Yucatán del Foro Nacional de Oradores José Muñoz Cota Ibáñez, en donde con mucho gusto ahí estamos informando no solamente de los eventos que tenemos nosotros, sino con cualquier actividad relacionada con la oratoria y con el foro a nivel nacional. También a nivel internacional, hay toda una agenda, ya los oradores la conocen, de concursos, de encuentros, de congresos a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, ahora en mayo un evento en Cuba, en donde obviamente están todos invitados, que es el evento de Trinchera de Ideas 2016, en donde estará albergando a oradores de toda América Latina. Bueno, pues la invitación está hecha. Yo creo que es una excelente oportunidad de interiorizarse en un mundo de aprendizaje, de desarrollo, de crecimiento personal. Yo creo que no se trata de competir para ver si me gano una medalla. Tú lo has dicho, voy a competir contra mí mismo y lo debo hacer mejor en cada ocasión. Cada vez que uno se sube a una tribuna tienes que sentirte más fuerte de lo que estuviste la vez anterior. Ahí, realmente sin importar trofeos ni medallas, habrás logrado algo. Buen alimento para el espíritu. Así es. Pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación de la opinión de Yucatán, de venir a compartir tus experiencias, y a ustedes, de luego, nuestra gratitud de siempre, aquí desde los estudios de la opinión de Yucatán. Hasta la próxima. Muchas gracias.